Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a otra review. Una review de una moto que este 2023 creo que va a ser bastante destacable y creo que va a ser una moto que se va a ver bastante en el mercado español. Y la gente cuando la vio quedó enamorada por la estética que tiene. Esta moto tiene una estética que no deja indiferente. Una moto Benelli que llevo bastante tiempo sin probar motos Benelli y que en este año 2023 a ver si tenemos suerte y seguimos probando nuevos modelos que van saliendo. Pero hoy toca hablar de esta Leonchino 800 en su versión más asfáltica. Llevo 463 kilómetros con ella, así que os puedo dar una valoración más que aceptable, más que testeada. Así que si queréis saber mi opinión al respecto, después de la intro, comenzamos. Tener en cuenta que es una moto de estética neoclásica, estilo Café Racer, neomoderna, ¿no? Estilo, en su versión trail estilo Scrambler, y no te deja indiferente más que nada por las impresionantes horquillas que monta esta moto. El diámetro de estas horquillas, que son unas horquillas de diámetro 50 milímetros, es decir, son exageradamente grandes, le da esa impotencia de moto brusca, moto dura, moto con presencia de imponencia, ¿no? Se puede decir, de agresividad. Una moto con estilo bastante agresivo, bastante marcado y que aparte le rodea elementos estéticos muy bonitos. Hay dos versiones de colores, una versión verde y esta versión de color gris, que es la que estoy llevando yo, y que en su versión más asfáltica se diferencia respecto a su versión trail, aparte de algunos aspectos que luego comentaremos más en detalle, en el tema de la salida del escape de esta moto. En esta moto tenemos una salida inferior, una salida lateral, y en la versión trail tenemos una salida a la altura de las piernas, imitando, entre comillas, a una Triumph Scrambler, Scrambler 100%. Ya me gustó la versión Leonchino 500 y la versión Leonchino 250, que con esta Leonchino 800 termina, ¿no?, el ciclo. No creo que salga una Leonchino 1000 y pico, porque de momento Benelli no tenemos motos de más de 800 centímetros cúbicos o 700 y pico centímetros cúbicos, y que en una ciudad como Barcelona, donde este estilo de moto, estilo neo Scrambler, ¿no?, se le podría llamar, creo que va a tener bastante salida. Ya me gustó mucho el motor que probé de la 752, que desgraciadamente no os pude subir el vídeo de esa moto al canal porque perdí la información de lo que grabé, pero con esta moto comparte ese motor. Sí que es verdad que ya es un motor actualizado a Euro 5, el motor de la 752 que yo probé era Euro 4, pero claramente el mismo motor, ¿no? Con esas actualizaciones necesarias para cumplir la normativa. Tengo la sensación de que es una moto que tiene ese sonido característico, ese sonido Benelli, pero en estas versiones 800 le han conseguido dar un sonido mucho más bonito que el anterior. No quiero decir que la Leonchino 500 tuviera un sonido feo, al contrario, era un sonido bastante agradable, pero este sonido del motor 800 no haría falta modificarle el escape. Acompañando a este motor tenemos que decir que tiene una caja de cambios de transmisión manual sin quick shift, con embrague regulable, las dos manetas son regulables con 6 velocidades, y que me ha sorprendido el cambio porque es muy preciso. He sido capaz de cambiar todas las marchas sin problema, y sobre todo alguna cosa que pecaba alguna Benelli que probé es el tema de colocarle el neutro. En esta moto el neutro entra muy fácilmente, incluso utilizando el embrague con 2 dedos soy capaz de encontrar el neutro sin problemas. No me ha convencido de esta moto es el tema del depósito. Es un depósito de 15 litros y tenemos un consumo que yo lo considero alto. Tenemos un consumo
de 5,9 homologado. No tenemos ordenador de a bordo para ver el consumo que tiene, pero a mí echando cálculos me ha dado un consumo de unos 6,2, 6,3 litros a los 100. Considero que es un consumo elevado y dado a su reducida capacidad de depósito de solamente 15 litros, estamos hablando de autonomía de 200 y poco kilómetros y enseguida te entrará la reserva. No tenemos indicador de autonomía, sí que tenemos indicador del nivel de combustible y de la reserva. Me gusta que el depósito tenga bisagra, como siempre es de agradecer que un depósito tenga bisagra, pero considero que pues bueno, es poca autonomía. No tenemos ni control de tracción ni nada por el estilo. Es una moto que solamente a nivel de tecnología tenemos ABS y poco más, pero en condiciones normales, en condiciones de que la gente se compra este estilo de moto, ¿no? Es un uso más tirando a ciudad, aunque te permite hacer salidas esporádicas, te lo vas a pasar bien, ¿eh? En carretera de curvas te lo vas a pasar muy bien porque el motor te lo permite. Y cuando le apretas, cuando pasas las 6000 vueltas, es como que le cambia el carácter a la moto y te da un toque de agresividad que luego tienes que ser capaz de controlarlo. Por cierto, se me había olvidado comentar que es una moto que se puede limitar, así que la podéis pedir directamente en fábrica con la versión A2. Un gran detalle para la gente que se saca el carnet de moto y le gusta este estilo de motos, tanto en la versión normal como la versión más trail. Esta moto aprovecha el chasis de la 752. Cuando la probé ya noté que eso era un chasis un poquito rígido y que en ocasiones le costaba entrar en curva. Era muy rebotona. Una vez entrabas en curva, era un chasis muy rebotón que no te dejaba entrar con facilidad la moto en la curva. Esta moto, al heredarlo y prácticamente heredar suspensiones, al menos en esta versión más asfáltica, pues noto que le pasa lo mismo. No significa que sea una moto difícil, pero sí que es una moto rebotona. Así que aquí vas a tener que tirar de habilidades para suplir esa pequeña rigidez que va a hacer que te tengas que pelear un poquillo más de la cuenta, ¿no? Pero de todas formas, mira, estamos probándola ahora en una carretera que es muy revirada, con curvas lentas. En curvas lentas no vas a tener problema, va a ser un poquito más en tema de curvas rápidas, en buscar el apoyo, donde vas a notar esa pequeña dificultad a la hora de entrar en curva. Son una horquilla invertida, eso, de diámetro 50 con recorrido de 130 milímetros. Aquí en la versión un poquito más trail, la Longines 800 Trail, el recorrido de suspensiones son de 140 milímetros, 10 milímetros más. No creo que sea una gran diferencia entre una y otra. Quizás el tarado de las suspensiones sí que sea algo más blandito, porque esta moto sí que tiene el tarado algo más deportivo, como debería ser. No he probado la otra para comparar ese tarado de suspensiones. No son regulables el tema de la horquilla, ¿vale? Como veis, no tenemos ningún tipo de regulación. Y sí que es verdad que para su versión trail esos 140 milímetros los considero algo cortos, comparado con otro tipo de scrambler que hay en el mercado, donde ya partimos de pues esos 180, 200 milímetros de recorrido de horquilla. Yo creo que la de Longines 800 Trail yo me la compraría más que nada a nivel estético, que es, si esta es bonita, la otra ya es una versión superior, ¿no? Un plus más, un par de puntitos más a nivel estético respecto a esta. En la parte trasera tenemos un buen amortiguador ubicado en la parte central, también con un recorrido de 130 milímetros, y aquí sí que tenemos regulación en precarga y regulación en extensión. Con este tipo de moto no vamos a buscar ese nivel de tarado de suspensiones de excelencia, ¿no? Sí que tenemos un tarado un poquito duro, podríamos bajar un poquito la precarga para que la parte trasera fuera un poquito más blandita, pero ya os digo que para el nivel de pilotaje que podíamos tener cada uno de nosotros, no nos podemos quejar de las suspensiones. Tenemos dos discos delanteros de diámetro 320, muy grandes, con pinzas radiales de 4 pistones, todo de la marca Benelli. Antiguamente la 752 que yo probé era marca Brembo,
Me imagino que por tema costes habrán derivado ya en crear sus propios tipos de pinzas o algún tipo de proveedor y le hace las pinzas y le pone el nombre de Benelli. Al principio cuesta un poquito acostumbrarse porque los primeros milímetros de recorrido de la maneta notabas como que le faltaba un poquito. También estoy acostumbrado a mi moto y a la moto de mi padre, que la frenada de la moto de mi padre, por ejemplo, es para mí más eficiente que mi moto. Pero cuando necesitas frenar con el freno delantero, vamos a probar ahora que no ve nadie. ¿Veis? La clavada que tiene es bastante buena. Y las suspensiones, al tener ese tarado deportivo, pues no se te hunden en exceso y puedes controlar bastante bien la frenada. En cuanto a la frenada trasera, tenemos una única pinza con un freno con un diámetro de disco de 260 milímetros. Una frenada que en ocasiones donde te flipes bastante, pues te vas a tener que acompañar, tanto de la frenada delantera como de la frenada trasera, y creo que cumple a la perfección. El tema del ABS, tenemos ABS delante y detrás, no es desconectable. Desconozco si en la versión Trail se puede desconectar. Aquí tengo un botón que sí que es verdad que no sé para qué sirve. A lo mejor es para la 800, que se pueden desconectar ahí el ABS. Pues si alguien la tiene, que lo deje en los comentarios para que lo sepamos todos. En cuanto a tema tecnología, como os he dicho, no tenemos, aparte del ABS, tenemos esta pantalla TFT que se maneja mediante este pulsador de aquí, que entramos en el menú, están en idioma inglés, y con estos dos pulsadores pues subimos y bajamos. ¿Qué podemos cambiar aquí? Podemos cambiar cómo quieres que se te vea, si en kilómetros o en millas, resetear los trips, el reloj. Tema de la pantalla, lo podemos poner en auto o lo podemos cambiar el nivel de luminosidad al máximo. Yo lo tengo en auto, que en auto funciona la mar de bien. Luego tenemos dos modos de visualización, por la mañana y por la noche, y lo puedes ver si lo dejas de forma automática. Como tiene un sensor de luz, te lo hace automáticamente. Y por último tenemos la versión de la moto, que es la V1, y si hay actualizaciones de software, aquí es como te lo actualizarán. Una moto a nivel tecnológico bastante sencilla, no tenemos modos de conducción, así que lo vamos a tener que gestionar todo mediante el puño del gas. Yo estoy acostumbrado a eso y no he notado ninguna cosa rara, ¿no? A nivel de que me haga algún extraño en la moto. Y mira que ayer pasamos por zonas que estaban bastante húmedas, que había rastros de nieve de la ola de frío que habíamos pasado, etcétera. Y eso, unos mandos simples. Sí que le echo en falta, pues aprovechando que en la TRK 502 que yo probé tenía las piñas retroiluminadas, pues haber aprovechado esas piñas retroiluminadas y habérselas añadido a esta Leonchino 800. Más que nada porque ya el diseño ya estaba integrado y se podía haber aprovechado. Una moto que ergonómicamente te incita a ir un poquito hacia adelante. No es exageradamente una posición deportiva, es una posición de conducción clásica, bastante bien, bastante cómoda, exceptuando el asiento, que cuando llevas ya 2-3 horas, más tirando a 3 horitas, te demanda de que hagas una parada y descanses el culo, porque es algo durete. El asiento es algo pequeño, para ir en pareja pues no tienes agarraderas, va a tenerte que agarrar a ti, así que vas a poder aprovechar y que te metan mano o meter tu mano, eso no hay problema en eso. Pero sí que es verdad que el asiento es durete y cuando llevas un rato, al final acaba haciendo algo de pupita. Protección aerodinámica, pues no hay ninguna. La versión Trail tiene una pequeña cúpula, pero que tampoco te va a proteger a nivel de aire. Hay veces que prefiero que no tenga nada de protección aerodinámica, porque en mi moto me ha pasado que la cúpula original era un truño y me generaba más turbulencias que protección. Entonces ahora, al no tener esa protección, pues sí, me va a dar el aire en el pecho, pero el ruido en el casco voy a hacer que trabaje la aerodinámica del casco. Entonces, o puede ser un casco más ruidoso como es este, pero ayer utilicé el E1 y el ruido del casco pues era más o menos soportable. De todas formas, esta es una moto como es, ¿no? De estilo clásico, y no tiene por qué tener un carenado de protección. Tenemos pesos en orden de marcha 222 kilos y
y una posición libre al suelo del asiento de 805 milímetros. Una posición bastante cómoda que te va a permitir mover la moto en parado estando encima de ella sin problema, pero el peso de la moto, teniendo tan poco depósito como tiene, estamos hablando que en seco son 200 y pico kilos. Quizás sí que se podría adelgazar un poquito, no es nada molesto, pero al no tener tampoco agarraderas vas a tener que tirar de la cuerda esa que tiene el asiento y moverte ahí si la quieres mover fuera de no estando sentado encima de ella. La versión un poquito más trail pesa 244 kilos o 234 kilos y tiene una altura libre al suelo de del asiento unos 20 milímetros más alto que la versión más asfáltica. Eso tenerlo presente. La versión más trail, como lógicamente debe ser, pues tiene esa altura del asiento más elevada. Una cosa que sí que considero es que el manillar es bastante ancho. ¿Qué pasa? Sobresale bastante de la moto, incluso los espejos dentro de la proyección del manillar sobresalen un poquito más. Y eso cuando vas a cierto filtering dentro de la Ronda de Dalt, por ejemplo, aquí en Barcelona, pues tienes que tener cuidado porque le puedes dar algún espejo, sobre todo espejo de furgonetas le puedes dar. A los coches, pues bueno, tienes que ir con ese cuidado. Otro de los aspectos que diferencia esta versión estándar con la versión trail es el tema de las ruedas. En esta versión tenemos dos ruedas de 17 pulgadas, 120/70 adelante y 180/55 detrás. En la versión trail tenemos una rueda de 19 delante, ¿vale? Es un poquito más grande para favorecer el tema de la conducción trail. Ya sabéis que cuanto rueda un poquito más grande te permite entrar mejor en según qué sendas, en absorber mejor las piedras, etcétera, el camino. Son detallitos y eso hace que tanto al aumentar suspensiones como al aumentar la rueda, la altura del asiento pues quede más elevada que la versión más asfáltica. Ahora nos vamos a ir al parking, que tengo un problema con las luces que están destropeadas, y vamos a ver qué tal se comportan las luces de esta moto, porque cuando probé la Leonchino 500 fue una de las pegas más grandes que encontré de esa moto. Las luces no estaban a la altura y veremos a ver qué tal están estas. Esta sería la pantalla en modo noche, totalmente oscura, luz de día, y vamos a encender la moto para que veáis la luz de cruce. Vale, esta sería luz de cruce. Si la quitamos, luz de día, luz de cruce. Luz de día, luz de cruce, luz de día. Y si ponemos las largas y sus ráfagas. Las largas, como podéis ver, son muy concéntricas en el centro. No tienen prácticamente expansión en el lado, al igual que las de cruce, que son de una intensidad moderada, se podría decir. Vale, ya sabéis que había el problema con la Leonchino 500 que no alumbraban. Esta alumbra mejor que la de la Leonchino 500. Vamos a dar una vuelta por el parking para que podáis ver cómo se ve cuando giras y no giras. Este es el haz. No tiene una intensidad excesivamente elevada. Esto es al girar, ¿vale? Veis que son muy suaves. Han mejorado respecto al año pasado. Son unas luces, como podéis ver, normales, no son muy destacables. Luz de cruce, luz de día y intermitentes y luz trasera, que es bien bonita. Estas son las luces, chicos, ¿lo ves? Falta las piñas retroiluminadas. La versión que estoy conduciendo yo ahora mismo es 8.750 euros. Y su versión trail es 200 euros más cara, son 8.950 euros. Comparado con otro tipo de motos, estamos hablando del orden de entre 2.000 y 4.000 euros más barato, ¿no? Podríamos estar hablando de Triumph, estaríamos hablando de Ducati, podríamos estar hablando de Indian, pero Indian es bastante más caro, son como 6.000 euros más caro que esta moto.
Entonces, como siempre, Benelli te ofrece unas cosas a un precio bastante apretado. No podemos luego pedirle cosas de moto de fabricación europea o de prestaciones de top level, porque el precio no es comparable con ese tipo de marcas, con Triumph, con Ducati, etcétera. Así que es una moto con un precio bastante competitivo y que se puede hacer respetar, y como os he dicho, la estética compite mucho y muy fuerte con esas otras marcas, y que, cuidado, porque muchas veces la estética juega mucho al favor y esta moto va a tener mucho tirón, porque luego el comportamiento en sí, con este motor y este sonidaco, que luego os quiero grabar un vídeo solo del sonido del motor, hace que se te ponga la piel de gallina escuchándolo y conduciendo, y va realmente bien. Bueno, después de hablar completamente de esta moto, podemos decir que es una moto que cumple, es una moto estándar, es una moto que va a dar mucha guerra en el mercado. Como siempre, agradecer a Benelli que se haya puesto en contacto conmigo para que pueda probar esta moto. Dejadme en los comentarios qué os parece este tipo de motos, si le veis salidas o no le veis salida, si os gustan estas motos neoclásicas, neo retros, neo scrambler, neo todo, ¿vale? Porque, como os he comentado alguna vez que otra, a mí me gustaría tener en el canal mi moto trail y luego una moto de este estilo, porque me mola la presencia que da y lo divertida que pueden llegar a ser en algunos casos, ¿no? Esperemos que la fiabilidad de este motor sea contrastada y que no tengamos problemas sumergidos, ¿no? Nada, chavales, espero que os hayáis divertido con este par de vídeos. La salida con mi padre después de un año y la vuelta a poder probar otra vez motos Benelli. Lo dicho, si os ha gustado, darle al me gusta. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y nos vemos la semana que viene, chicos. Hasta luego.